Hola, buenos días. Bienvenidos a todos los que están en este momento de nuestro externo presente, aquí presentes para compartir la energía de estas maravillosas meditaciones en grupo. Nunca hemos estado solos, nunca hemos estado separados, pero qué maravilla que compartamos actividades como esta. Bueno, vamos directamente a la corta. 6 respiraciones profundas, breves, intencionadas para liberarnos de todas las desarmonías de origen físico, emocional o mental que hayamos acumulado en nuestros hermosos instrumentos físicos durante estas últimas 24 horas. Primera, inhalar luz, aguantar y decantar, entregárselas a la Pachamama. Segunda, inhalar luz, aguantar y decantar, entregárselas a la Pachamama. Tercera, inhalar luz, aguantar y decantar, entregárselas a la Pachamama. Cuarta, inhalar luz, aguantar y decantar, entregárselas a la Pachamama. Quinta, inhalar luz, aguantar y decantar, entregárselas a la Pachamama. Sexta y última por hoy, aprovechémosla. Inhalar luz, aguantar y decantar, entregárselas a la Pachamama. Y eso fue todo por hoy. Los que apenas tengamos estos menos de 5 minuticos para dedicarle diariamente a nuestras meditaciones, esto es todo lo que necesitamos. Al final les haré algunos comentarios de por qué hoy la hicimos con una aparente mayor premura y si con ello disminuimos o aumentamos su eficacia. Bueno, vayamos a la meditación extendida, que aquellos que ya hemos aprendido a manejar nuestro tiempo, nos podemos dar como presente, como regalo cada día. Vamos a tomar todavía el marco de referencia del regalo maravilloso de las meditaciones de Joe Dispenza. Hoy estamos realizando la sesión número 28 y nuestras altas esferas ya nos han anunciado, como se los mencioné ayer, que este mismo esquema lo vamos a seguir haciendo hasta completar 31 sesiones, que será exactamente este próximo sábado, cuando realicemos no solamente las meditaciones, sino nuestra charla para compartir dudas y compartir inspiraciones. ¿Y de ahí en adelante las vamos a acabar? No. Nuestros ángeles y maestros ascendidos nos tienen otra grata sorpresa. Pero cada cosa en su lugar y cada lugar en su momento. Ley de la armonía. Bueno, comencemos. Querido Joe Dispenza, te agradecemos la herencia de tu meditación que nos ha servido maravillosamente de marco de referencia durante estas 28 jornadas anteriores. Y aquí vamos de nuevo contigo. Pongamos nuestra atención y nuestra intención en el primer chakra, ubicado en nuestro plexo perineal, y visualicemos allí cómo ese hermoso hoyo negro capta toda esa energía infrarroja de la Pachamama y la conduce directamente
hasta este sol que se encuentra allí en medio de este chakra. Y ¡puf! Al otro extremo del hoyo negro se encuentra una hermosa estrella supernova de color rojo, rubí. Demarca un sendero que de manera natural proviene de nuestra espalda al frente. Y no importa en cuál de los dos extremos nos ubiquemos, como humanidad terrícola nos asomamos por el que elijamos y visualizamos con cuántas ansias de dominación, de quererlo manejar todo, de que nuestra fisicalidad se acomode a nuestra pequeña voluntad. No, no es por ahí el camino. Vayamos a la polaridad opuesta y visualicemos que allí como humanidad terrícola no ha sido con ansias de dominación, sino con unas ansias de abatimiento total, de sentirnos que el mundo exterior es el que nos maneja. No, ni lo dominamos a nuestras ansias, ni ya le vamos a permitir de ahora en adelante que sea Él el que nos domine. Justo medio, Padre. Nos regala nuevamente su paz divina. Ya la entendemos mejor. Ya sabemos que no hay nada que merezca vulnerar nuestra paz divina. Sí, valoramos este justo medio. Lo expandimos a nuestro alrededor con todas las criaturas que nos rodean y, acompañados de nuestras altas esferas, salimos por el portal anterior de este chakra raíz a expandir esta energía de color rojo rubí como si fuera una hermosa esfera que nos rodea de cabeza a pie y regresa a nosotros por el portal posterior de este chakra raíz con nueva información, con una energía más elevada. Somos plenitud, somos orden, somos coherencia y con esta nueva información impregnamos cada una de las células de nuestros cuerpos físicos y sentimos que nuestra fisicalidad, tanto la de nuestros cuerpos físicos interiormente, como la de los universos físicos que parecen rodearnos, se van elevando con esta nueva información para nuestro bien supremo. Eso somos, en eso nos estamos convirtiendo. Paz divina. Que nuestros cuerpos físicos se dejen conducir por esta energía de la paz divina, unificadora. Por eso hemos venido manifestando nuestro anhelo de convertirnos en seres más apacibles. Lo estamos logrando. Nuestra paz divina es cada vez más inamovible. Esta hermosa energía, esta hermosa emoción hace que la materia le responda a esta nuevamente. Y ahora entreguémosle a nuestro amoroso campo cuántico por el portal anterior de este hermoso chakra toda esta información y permitámosle que sea él el que lo organice de la manera que él sabe es la perfecta para cada uno de nosotros. Segundo chakra, con el hoyo negro absorbemos ese sol rojo y aparece en nuestro plexo sacro como una hermosa estrella supernova de color anaranjado que demarca un portal que naturalmente proviene del frente de nuestro cuerpo
hacia nuestra parte posterior. Y por cualquiera de los dos extremos de esta aparente polaridad que aparentaba ser opuesta y ahora cada vez se vuelve más complementaria, como humanidad terrícola nos asomamos y vemos con cuántas ansias de ira hemos plagado este hermoso centro energético por uno de sus extremos de la polaridad. Y por la dualidad complementaria no ha sido de ira, de depresión, no, ni ira ni depresión. Padre, recibimos de ti el hermoso don de tu regalo de la armonía. Somos tu armonía divina. La expandimos a todas las criaturas que nos rodean. Y partiendo por el portal posterior de este hermoso segundo chakra, expandimos esa esfera, esta vez de color anaranjado, que se apretuja contra la anterior de color rojo y le transmite su energía más elevada de la armonía divina que somos. Sentimos cómo nuestras células se elevan a esta energía de una mayor frecuencia, con una mayor información, con una mayor capacidad de iluminarnos. Bendigamos este par de centros energéticos con esta nueva información para que sea compartida de la esfera naranja a la roja con todos los elementos de nuestro cuerpo físico, tejidos, órganos, sistemas. Todo se eleva a esta nueva frecuencia. Que esta nueva frecuencia sea consumida por todos los mundos de nuestra emocionalidad de color naranja y de nuestra fisicalidad de color rojo, y que se equiparen a esta nueva mente, pues los bendecimos para nuestro bien supremo. Invoquemos nuestra coherencia, nuestra plenitud y nuestro orden y nuestro equilibrio innatos. Ambos centros energéticos se vuelven coherentes. Y ahora, amor, tú todo lo curas, eres nuestra sanación. Y ahora, por el portal posterior de este hermoso centro energético de color naranja, entreguémosle toda esta información que creíamos allí acumulada a esa mente superior y permitámosle que sea ella la que la trabaje para nosotros. Liberémosla como información, que ella la interprete. Y ahora ese hoyo negro absorbe ese sol naranja y al ascender hasta nuestro chakra del plexo solar, ¡puf!, florece allí una hermosa supernova de color amarillo que traza su sendero desde nuestra parte posterior hasta la anterior. Y no importa por dónde sea la dualidad que nos asomamos, por este chakra amarillo de nuestra fuerza de voluntad, lo hemos plagado como humanidad terrícola durante siglos de miedo. Y por la dualidad complementaria, ese miedo de desidia, no, ni miedo, ni desidia. Anhelamos continuar en nuestro justo medio,
pues anhelamos continuar convirtiéndonos cada vez más, no en el malo del paseo, ni en el bueno que a todo mundo le interfiere, sino en el justo y ese justo medio. En este plexo solar es de confianza. Nuestra divinidad nos comparte su confianza divina y nosotros a nuestra vez la compartimos con todas las criaturas a nuestro alrededor y acompañado de nuestras altas esferas espirituales. Por el portal anterior amarillo expandimos esa esfera que nos rodea de cabeza a pies y se apretuja contra la naranja emocional y la roja de la fisicalidad anteriores. Y con esta fuerza de voluntad amarilla, elevamos nuestra energía de nuestros mundos de la fisicalidad, la emocionalidad y la fuerza de voluntad a esta nueva realidad que estamos compartiendo con nuestra divinidad. Qué bien se siente, ¿no? A medida que le ponemos nuestra atención a este tercer chakra, sentimos su espacio infinito. Llegó el momento de bendecir estos tres centros energéticos que nos han servido de ancla durante 39 milenios a esa realidad diminuta que nuestro ego nos permitió experimentar y que agradecemos ahora porque nos ha traído hasta este hermoso aquí y hasta ahora. Somos coherencia, somos plenitud. Vamos, sintamos que nuestros cuerpos le responden a esta nueva mente y a este nuevo corazón que nuestra divinidad ha venido compartiendo con nosotros. Eso somos. Eso somos. Entreguémosle esta información de tal manera que cuando se ralentice del amarillo al naranja y al rojo, enganchen esta materia hermosa a esta nueva energía, a esta nueva mente, a esta nueva información, a esta mayor iluminación de ese sol de color amarillo. Y ahora, por el portal anterior, entreguémosle toda esta información al amoroso campo cuántico en el cual siempre hemos estado inmersos y permitámosle a este estado supremo de conciencia que la organice de la manera que es perfecta para nosotros. Entreguémosla. Ya no tenemos que hacer nada más. Y con nuestra atención e intención, ubiquemos ese hermoso hoyo negro en ese sol amarillo y aparece en nuestro cuarto chakra como una hermosa supernova de color verde esmeralda, cuyo sendero proviene naturalmente del portal anterior al posterior por nuestras espaldas. Y como humanidad terrícola, en este hermoso plexo cardíaco, nos enfocamos en la primera dualidad. Dogmatismo, no es por ahí. Y por la otra dualidad, credulidad supina. Le hemos hecho caso hasta ahora a nuestra cultura para que ella nos transmita toda su información. Y la gran mayoría ha sido errada. ¿Por qué errada? Porque nos ha conducido al sufrimiento y ya estamos listos para liberarnos de sufrir. ¿Qué mejor que invocar el justo medio que nos provee nuestro Padre, Madre, Creador en ese centro? Nos comparten
su compasión divina. Somos compasión divina. La compartimos a nuestro alrededor con todas las criaturas que la ley de la polaridad ha puesto a nuestro alrededor. Y bendecimos este centro verde. Expandimos esa hermosa esfera que parte por el portal posterior de este hermoso chakra verde, y esa esfera de color verde esmeralda nos rodea nuevamente de cabeza a pies y se apretuja contra la amarilla y la naranja y la roja anteriores, y les transmitimos esta energía más elevada de nuestro chakra de la espiritualidad al chakra de nuestra fuerza de voluntad amarillo, y al de la emocionalidad naranja, y al rojo de nuestra fisicalidad. Los bendecimos los 4 centros. Somos energía coherente en estos 4 chakras. Que nuestros corazones se abran a medida que cada uno de nosotros va sintiendo en quién nos estamos convirtiendo en nuestro eterno presente, del aquí y del ahora. Expandamos esa hermosa energía de la herencia divina, de nuestra compasión divina. Somos compasión divina con nosotros mismos y con todas las criaturas a nuestro alrededor. Eso somos. No nos quepa ninguna duda. Eso somos. Y ahora, partiendo por el portal posterior de este 4 chakra verde, le entregamos toda esta información que hasta estos 4 chakras creíamos allí acumulada en nosotros. La interpretábamos a nuestra manera. Se la entregamos ahora por ese portal posterior a ese estado supremo de conciencia, ese campo unificado de nuestra divinidad, Padre, Madre, Creador, y le permitimos que sea Él, ella. Entreguémosle toda esta información y permitámosle a ese amoroso campo cuántico que sea Él el que la organice y la trabaje a través de nosotros. Quinto hoyo negro. Absorbemos nuestro sol verde de nuestro chakra cardíaco y lo elevamos a nuestro plexo del chakra de la garganta, y emerge allí como una hermosa supernova de color azul celeste que demarca su fabuloso sendero que proviene de nuestra nuca al frente de nuestra garganta. Y no importa por dónde sea el centro que nos asomemos, el posterior o el anterior, atestiguemos que allí en este plexo garganta, por un lado hemos plagado nuestra realidad durante milenios de supremacía, de creernos más que todo y que los demás. No, ni supremacía en esa dualidad, ni en la que aparentaba ser contraria, de sometimiento. No, tampoco sumisión, justo medio, hermosa divinidad, y nos vuelve a recalar su humildad divina. Somos humildad divina. Y la expandimos con todas las criaturas que nos corresponden a nuestro alrededor.
Y partiendo por el portal anterior de este chakra, acompañados de nuestros ángeles y maestros ascendidos, expandimos esa esfera de color azul celeste que nos cubre por encima de nuestras cabecitas y por debajo de nuestros pies y retorna con su energía hermosa, esclarecedora, por el portal de nuestras nucas. ¡Puf! Y ese sol azul celeste nos provee una mayor iluminación, una frecuencia más elevada, una comprensión mayor de lo que se trata ser seres humanos vivenciándonos en esta dimensión como seres espirituales y bendigamos estos 5 centros: el azul, el verde, el amarillo, el naranja, el rojo. Que nuestras palabras sean que hablemos solamente con propósitos amorosos. Y sobre todo que podamos seguir expresando quiénes verdaderamente somos. Que lo declaremos, sea ley, seamos responsables, invoquemos nuestra plenitud, nuestra verdad, nuestra coherencia. Llenemos este infinito espacio de nuestro chakra garganta con esta información tan elevada y permitámosle que se transmita a todas las esferas que nos rodean y que esa fisicalidad le responda a esta nueva mente, a este nuevo corazón que nuestra divinidad sigue compartiendo con nosotros, porque la ha venido compartiendo, la comparte y la seguirá compartiendo por siempre jamás. Los dones de nuestra divinidad no se acaban. Y ahora, por el chakra anterior, entreguémosle toda esta información al amoroso campo cuántico en el cual siempre hemos estado inmersos y permitámosle que sea Él el que la ejecute de la manera que Él sabe es perfecta para cada uno de nosotros. Y ahora, sexto chakra, sexto hoyo negro absorbe ese hermoso sol de color azul celeste y ¡puf! Por el otro extremo emerge en nuestra silla turca como una hermosa supernova de color añil, de ese hermoso color índigo, cuyo sendero natural proviene de nuestro frente a nuestra parte posterior de nuestro cráneo inferior. Y no importa con qué dualidad lo hayamos plagado por la anterior, llamémosla ignorancia, siglos de negarnos quienes verdaderamente somos. No, no es por ahí. Y por el otro lado, la dualidad complementaria ha sido de erudición, de querer acumular energía y volvernos sabelotodos en todo, sin ton ni son. No, ni negación, ni afirmaciones, ni sin ton ni son. Divinidad, recibimos tu humildad divina, tu perdón. Me dejo llevar por mi alegría. Recibimos tu sabiduría divina, justo medio entre nuestras pasadas ignorancias y nuestras pasadas erudiciones. Sabiduría divina. Eso somos. La compartimos con las criaturas a nuestro alrededor.
y acompañados por nuestras altas esferas, partimos por el portal posterior de este sexto chakra de color añil y compartimos nuestra sabiduría divina con todas las criaturas de todos los mundos que nos rodean. Esa esfera de color añil nos cubre de cabeza a pies, se apretuja contra las anteriores de color celeste, verde, amarillo, naranja y rojo, y a todas les transmite esta fabulosa, amorosa, elevada energía de nuestra sabiduría divina. Reclamémosla y bendigamos este sexto centro con esta nueva frecuencia de nuestra sabiduría divina, esta energía más elevada, esta información más comprensiva que nos permite iluminarnos y que inclusive nuestra fisicalidad le responde a esta nueva mente y a este nuevo corazón. Que todos los secretos de los portales de las dimensiones y de todas las cosas nos sean revelados. Que podamos ver a través del velo de esta realidad quimérica. Que las ilusiones se desvanezcan. Y ahora por el portal posterior de este sexto chakra de color índigo, entreguémosle toda la información que hasta este momento creíamos acumulada en estos 6 chakras. Toda. Y permitámosle a nuestro amoroso campo cuántico que sea Él el que la organice de la manera que sabe la perfecta para cada uno de nosotros. Y la ejecute también de la manera que Él sabe es la que nos corresponde a cada uno de nosotros. Plantemos las semillas en todas sus posibilidades, en todas, no rechacemos ninguna, todas son para nuestro bien mayor. Y ahora, séptimo chakra, séptimo hoyo negro, absorbemos ese hermoso sol de color añil y al elevarlo por ese hoyo negro hasta el chakra, debajo de nuestra coronilla, hacemos refulgir allí esta vez una hermosa supernova de color violeta que demarca su sendero de manera natural desde la parte posterior de nuestros cráneos superiores hasta nuestras frentes. Y asomémonos por cualquiera de las dos dualidades, no importa cuál, la posterior o la anterior. Sí, durante siglos, milenios plagamos una de esas dos dualidades de separatividad. No nos ha conducido a la dicha que anhelamos. Y por la otra dualidad, no ha sido de separatividad, sino de querer aglomerarlo todo, de ponerlo todo apeñuscado. No, ni separabilidad, ni aglutinamiento. No, invocamos de nuestra divinidad su justo medio y nos entrega nuevamente su unicidad divina. Somos unicidad divina. Eso somos. Y eso le compartimos a todas las criaturas a nuestro alrededor. Y eso, acompañado de nuestras altas esferas espirituales, es lo que expandimos a nuestro alrededor como esa séptima esfera de color violeta que se apretuja y le transmite su información más elevada a la de color añil, azul celeste, verde, amarillo,
naranja y rojo. Este infinito espacio que somos de color violeta se apretuja contra las otras 6 esferas anteriores y nos apretuja con su amor infinito, y sentimos que nos vamos convirtiendo otra vez más en la crisálida que durante siglos creímos ser y de la cual hemos emergido como mariposa, como seres de luz. Hemos expandido nuestras alas de color arco iris, iridiscentes. Y esa energía fabulosa de la mariposa cósmica que somos, se la transmitimos a todas las células de nuestros cuerpos. Somos espíritus experimentándonos en la fisicalidad. Que nuestra fisicalidad le responda a este nuevo mensaje, a esta nueva mente divina que compartimos, a esta nueva mente, a este nuevo corazón que también es nuestro. Invoquemos nuestra coherencia innata y entreguémosle esta información al amoroso campo cuántico en el cual siempre hemos estado inmersos, para que Él la organice de la manera que sabes la perfecta para cada uno de nosotros y la ejecute de la manera que nos corresponde a cada uno. Entreguémosela, ese supremo estado de conciencia de nuestra divinidad sabe lo que nos corresponde en cada instante de nuestro eterno presente. Y ahora sendámosle nuestra energía, que ese hermoso séptimo hoyo negro absorba ese sol de color violeta y ¡puf! Por el otro extremo explota esa estrella, esa supernova de color blanco, ese portal de la energía a la materia es nuestra, con su color blanco iridiscente, arco iris, irradia todos los mundos a nuestro alrededor y sobre todo mantiene vivos nuestros 7 chakras. Enfoquémonos en el de nuestro corazón y llenemos esa hermosa esfera de color verde esmeralda de nuestro amor, de nuestro agradecimiento hacia nuestra Pachamama. Y ahí va esa hermosa esfera refulgente, trasciende la superficie del planeta y llega hasta el centro del mismo, al hogar de esa niña Pachamama, que toma esa esfera en su corazón, la agradece y la fortalece con su amor incondicional y nos la entrega. Recíbanla, hijitos, hijitas. Penetra por la planta de los pies, por nuestros 3 chakras inferiores y se entroniza en nuestro corazón. Somos el amor incondicional de nuestra Pachamama y, oh milagro, también somos el amor incondicional de nuestro Padre Celestial. Madre Tierra y Padre Cielo han elegido el centro de nuestros corazones para expresarse en cada uno de nosotros, como cada uno de nosotros estamos eligiendo ser en nuestro aquí y en nuestro ahora.
y por el portal posterior de nuestros corazones emitimos esa luz blanca, iridiscente, diamantina, de esa esfera, mayor en tamaño a todas las anteriores que nos rodea, de pies a cabeza, desde la derecha y desde la izquierda, desde el frente y desde atrás. Esa es en el centro de nuestros corazones nuestra cruz, la que hemos aceptado llevar y portar con nosotros de ahora en adelante de manera consciente. Siempre estuvo en nosotros. Sí, Cristos, somos parte de tu energía y la compartimos con todo y con todos a nuestro alrededor. Y entreguémosle una vez más toda esta información que creíamos acumulada y que interpretábamos a nuestra manera al hermoso campo unificado supremo de nuestro Creador. Sintamos esa unicidad con nuestra divinidad y transmitámosle nuestro anhelo más elevado de aquello en lo cual anhelamos convertirnos en nuestro aquí y nuestro ahora. Que seamos cada vez seres humanos más apacibles, más armónicos, más respetuosos, más esclarecedores, más enaltecedores, más entusiasmadores. Y no nos quepa duda, en el instante en que abramos verdaderamente nuestros ojos a la realidad única que nuestro Padre ha compartido con nosotros, en ese momento nos corresponderá darnos cuenta que esta ha sido nuestra verdadera realidad. Entreguémosle toda esta información. En eso nos hemos convertido. Eso siempre hemos sido. Nuestros pequeños egos no nos permitían visualizarlo. Eso somos ahora. Y eso siempre seremos. Sí. Que nuestro Padre vuelva coherente todos nuestros centros energéticos. No nos quepa duda, eso experimentaremos, porque siempre todo ha sido para nuestro bien supremo. No olvidemos, es la energía la que le da vida a la materia. Eso somos. No somos seres físicos viviendo experiencias espirituales. Somos un único, amoroso, infinito, supremo estado de conciencia, experimentándose en nosotros, en cada uno de nosotros, como lo que cada uno de nosotros elijamos ser en cada instante de nuestro aquí y de nuestro ahora. Recordemos ese sentimiento de ser seres espirituales en medio de la fisicalidad. Ya en nuestro fugaz paso por el paraíso terrenal, nuestro Padre, Madre, Creador nos regalaron ese don de poder sentir, estar en la gracia de la divinidad. Eso somos. Somos gracia divina expresándose en nosotros a nuestra manera. Y entreguémosle todos nuestros esfuerzos a ese amoroso campo cuántico. Que nos muestre la causalidad en nuestras existencias
que sepamos que compartimos su realidad única y que podamos medir en estos cuerpos físicos los efectos de estar compartiendo esa mente divina y ese corazón divinos. 2 inhalaciones profundas para volvernos a anclar en este mundo que hemos elegido. Abramos nuestros ojos y agradezcamos el hermoso presente que el día de hoy nos trae. Al principio les anuncié que si la premura con la cual estábamos realizando las 6 respiraciones para librarnos de nuestras desarmonías disminuía la eficacia de nuestra liberación de las desarmonías, y no. Nuestras altas esferas nos mencionan que lo hemos venido haciendo lentamente, tanto las 6 iniciales como la energización de los 7 chakras interiores, porque durante siglos, durante milenios, esa fue la manera como nos separamos de nuestra divinidad. Con nuestro diálogo interior egoico, le fuimos enseñando a nuestra realidad pequeñita egoica quiénes creíamos ser: seres espirituales, seres físicos limitados a nuestros mundos de la fisicalidad, la emocionalidad y la fuerza de voluntad. Y hoy, con esos diálogos de manera pausada, nos estamos repitiendo que no somos esos seres limitados en la fisicalidad, sino esos espíritus divinos. Entonces, la velocidad, la premura que le imprimamos a esas 6 respiraciones para liberarnos de las desarmonías no disminuyen en nada su eficacia, siempre y cuando mantengamos presente quiénes somos y por qué estamos invocando esas 6 respiraciones. Vamos a llegar a que en algún momento va a ser suficiente, cuando sintamos esas desarmonías, que simplemente 3, 4, 6, y estaremos totalmente liberados de desarmonías para cada día nuevo. Y lo mismo con la energización de los 7 chakras y los 7 hoyos negros. Pero no nos apresuremos. A cada uno lo que nos corresponda en nuestro eterno presente del aquí y del ahora. Recordemos lo que nuestras altas esferas nos dicen. No se trata de llegar a la meta. El destino final está asegurado. Ya estamos en el destino final. Disfrutemos cada giro del camino, cada vuelta de nuestra realidad en nuestros aquí y nuestros ahoras. ¡Feliz día!